Don Ignacio, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo está? ¿Bien dentro de todo? ¿Y usted? Excelente. Igual, bien, bien, bien. ¿Cómo va el semestre? Algunos compañeros tuyos ya me cuentan que han tenido trabajo, hay pruebas a la semana. ¿Cómo ha estado tu semana? Sí, igual de hecho tengo que entrar a un trabajo y estoy medio complicado. ¿Y el trabajo es de qué? En sistemas digitales. Ah, trabajo para la casa. Sí. Sí, han abierto el trabajo. A ver, yo empecé a grabar, sí. Estábamos recordando, solamente mientras llegaba más gente, de lo que estábamos viendo la clase pasada. ¿Ya? Entonces nosotros lo que hicimos fue obtener el R0, ¿ya? Para la codificación bipolar, ¿ya? A través de la expresión ¿cierto? Genérica bipolar, ¿cierto? Tenemos cero, una combinación del on-off con la polar. Tenemos la codificación, ¿cierto? De los ceros de los unos. Los ceros son cero, el uno marca invertida, ¿cierto? Uno positivo, uno negativo. Y habíamos calculado, ¿cierto? De acuerdo a esa ecuación, el R0 que nos da un medio. Así para recordar, ¿eh? El R0, ¿cierto? Sacábamos los coeficientes A, teníamos la K cuadrado, ¿cierto? Y cada vez que teníamos 0 nos daba 0, cada vez que teníamos 1 nos daba 1, y por lo tanto nos quedaba la mitad, ¿cierto? Porque tenemos 50% de 0, 50% de 1, nos quedaba la mitad de ceros y la mitad de unos. Para el caso del 1, ¿cierto? Teníamos A sub K y A sub K más 1. Y ahí nosotros teníamos, ¿cierto? El desplazamiento en 1 del K y nos daba, ¿cierto? Las cuatro condiciones, ¿cierto? Que es para la codificación de los bits. Y ahí nos dábamos cuenta de que solo un cuarto era distinto de cero. ¿Ya? Cada vez que teníamos un cero, teníamos un resultado cero producto de la multiplicación. Y en el caso que teníamos los unos coincidentes eran con signos negativos o signos contrarios. Por lo tanto nos daba menos 1. ¿Ya? Eso nos llegaba a dar, ¿cierto? El R0 de un medio, R1 igual a R menos 1 porque la función es simétrica, y nos daba menos un cuarto. Ahora nos toca, ¿cierto? Ver para el R igual 2, que lo tengo aquí marcado. Entonces tenemos, ¿cierto? La codificación de los bits, ¿ya? Tenemos los bits, ¿cierto? El bit 0, bit 1, bit 0, 0, 0, y la codificación bipolar, ¿ya? El 0 sigue siendo 0, y los 1, ¿cierto? Vamos intercambiando, alternando los signos. Respecto al desplazamiento en 2, si se fijan, inserto dos ceros, ¿cierto? A la sub K, y aquí parte la secuencia en adelante, ¿ya? 0, 1, 0, 1, y lo que hago yo es multiplicar. Siempre hacemos este ejercicio porque nos da una idea preliminar de cuánto nos da el resultado. Lo de que calculamos 0 por 0 es 0, 0 por 1 es 0, 0 por 0 es 0, 0 por 1 es 0, menos 1 por 0 es 0, 0 por 0 es 0, 0 por menos 1 es 0, 0 por 0 es 0, 0 por 0 es 0, ¿ya?
más 1 por 0 es 0, 0 por 0 es 0, 0 por 1 es 0, 0 por 1 es 0. Pareciera que es todo 0, ¿cierto? Pero aquí nos damos cuenta que nos da un más 1. Aquí nos aparece un 1. 0. Aquí nos aparece un menos 1. ¿Ya? Y lo que tenemos que hacer posterior es sumar, ¿cierto? Todos los que tenemos como columna. Recordar que este es un ejemplo, ¿cierto? De pocos bits. Entonces, si nosotros quisiéramos generalizar, ¿cuánto nos va a dar esta ecuación? Este resultado, aquí verdaderamente, si nosotros vemos, tenemos un máximo, ¿cierto? Presencia de ceros, pero aparece un más, ¿cierto? 1, este se me olvidó poner el signo, más 1, y también tenemos un menos 1. La pregunta es, si quisiéramos generalizar, ¿cuánto nos va a dar? ¿Alguna idea? ¿Ya? Fíjense que el hecho de que tengamos, ¿cierto? Un desplazamiento en 2 nos va a dar, ¿cierto? La presencia de ceros o unos. Entonces podemos tener, ¿cierto? La cantidad de ceros. La codificación de bits, ¿cierto? Podemos tener el 0 con el 0, combinaciones. 0 con el 1 con el 0, el 1 con el 1. ¿Ya? Que en definitiva esto nos va a dar... Te lo voy a correr para acá mejor. Codificación 0 con 0. Este es más 2. 0 con 0. ¿Ya? Este 0,1 puede ser alternando, ¿cierto? Al signo. Entonces puede ser 0 con más menos 1. Aquí es lo mismo, más con menos 1. 0. ¿Ya? Y aquí se nos va a producir que vamos a tener más con menos 1 y tenemos más con menos, menos con más. ¿Ya? Cualquier combinación. ¿Ya? Y aquí nos puede dar más con menos 1. Esto va a dar siempre 0. ¿Ya? Entonces esto sugiere que nosotros vamos a tener presencia de ceros, perdón, de unos o menos unos. Vamos a hacer así mejor. ¿Ya? Este de aquí lo tenemos como negativo. También se nos puede presentar al revés. Más con menos, más con menos. Ahí nos daría positivo. ¿Ya? Y no tenemos otra posibilidad. ¿Qué significa eso? Que nosotros, si nosotros hacemos la suma, ¿cierto? Esto de aquí nos va a dar 0. ¿Eso por qué pasa? Porque nosotros al tener más allá de un desplazamiento, ¿cierto? Se nos produce la intersección de los unos con los menos uno. ¿Ya? Tenemos resultados de 1 menos 1. El producto, ¿cierto? Que tenemos con el mismo signo o con signo distinto. Y por lo tanto vamos a tener la presencia de tantos unos positivos como unos negativos. ¿Ya? Esto no está en igualdad de proporción, ¿ya? Porque nosotros aquí estamos subdividiendo las combinaciones, ¿cierto? De
Los unos positivos, los unos negativos. Eso nos va a dar, ¿cierto? El R2 negativo. Entonces yo ahora, perdón, igual a 0. Se lo voy a anotar aquí. R2. R menos 2. 0. ¿Ya? Y obviamente a medida que nosotros aumentamos el n, ¿cierto? Nosotros vamos a tener n desde el 2 en adelante. Esto es 0. Para n mayor que 1. Ahí sí. ¿Ya? Por lo tanto, tendríamos tres términos: R0, R1, R-1 y menos un cuarto. ¿Dudas, consultas? Creo que ninguna, profe. ¿Ya? Generalmente uno tiende a confundirse aquí con esta parte del... ¿Ya? Recuerden que el caso anterior era solamente el primer término distinto a 0. ¿Ya? Aquí ya tenemos tres términos. Ahora, ¿dónde nos va a afectar eso? Recuerden que estamos calculando a partir de esta ecuación la función de autocorrelación, ¿cierto? Nosotros vamos a calcular la densidad exponencial de potencia. ¿Ya? Y a partir de esa expresión, lo que nosotros hacemos es calcular la densidad espectral de potencia del sistema. ¿Ya? Al igual que el caso anterior, nosotros podemos decir que tenemos el P de omega, ¿cierto? Depende de la señal, puede ser una sampling, y ahí ya conocemos muy bien que la transformada de Fourier, ¿cierto? O la densidad espectral de potencia es una sampling al cuadrado. ¿Ya? Como les decía en otra oportunidad, no necesariamente se usa siempre la misma señal, ¿ya? Pero sí, siempre tenemos la opción de conocer la transformada de Fourier. Entonces, como estaba en el caso bipolar, nosotros tenemos dos valores válidos para esto, ¿ya? Por lo tanto, estos valores los reemplazamos en esta ecuación. Cualquier duda o comentario me la dicen, ¿ya? Y si están muy callados, voy a pensar que me desconecté de internet. La verdad, como les decía, me pasó. Estaba de lo mejor y de repente me dijeron, profe, se cayó internet. De hecho, ni siquiera me dijeron. Me di cuenta que estaba hablando solo. Ya, entonces esta de aquí ya no va de menos infinito, sino que va desde menos 1 y va hasta 1 la sumatoria. ¿Ya? Es igual. Yo voy a copiar el de aquí, 1 partido por TV. Factor común. Entonces, R de menos 1, ¿cierto? Es menos un cuarto. Así que va un 4, va un menos 1. Y este de aquí es más. Perfecto. Ese es para el menos 1. Como es sumatorio, ¿cierto? Sumamos. R0. Un medio, ¿cierto? Y la exponencial compleja elevado a 0 me da 1. Entonces mantenemos el 1 medio. Para R igual 1. Este vale menos un cuarto. Es lo mismo de esto.
tenemos menos un cuarto, ¿ya? Y la exponencial aquí es negativa. Entonces ahí tenemos la expresión de la señal, ¿cierto? O de la densidad plan de potencia del sistema. O de la señalización. ¿Ya? Dudas, consultas. Hasta ahí. Ahora esto uno lo puede agrupar, ¿cierto? A ver si me resulta esto de aquí. Sale para allá. Y este es un factor común. Un factor común de estas dos ahí. Sí. Es lo mismo. Estas se suman. Ahí queda bonito. ¿Ya? ¿Por qué el arreglo? ¿Cierto? Porque uno tiene unas exponenciales complejas, o Euler, como le dicen, o Euler, está lo mismo, que se están sumando. Entonces, este de aquí corresponde, como son exponenciales complejas que se suman y signo contrario, esto de aquí es un coseno. ¿No? Coseno. Ahí está. ¿Ya? Como deber un medio, sacamos el 2 de aquí y ahí sí. Factor común. Y nos queda esta expresión. Entonces tenemos la densidad espectral de potencia de la codificación bipolar. ¿Ya? Y para lo que hacemos ahora es reemplazar acá. Fíjense que tenemos esto de aquí, una expresión distinta al caso polar. El caso polar era directamente la expresión de la SAM primer cuadrado. ¿Ya? Aquí nosotros reemplazamos el valor de esta manera distinta. Control V. Ahí está. Como decía, depende del tipo de señal. Nosotros podemos tener cualquiera. ¿Ya? En particular, nosotros usamos la función sample al cuadrado. Esto es súper importante porque aquí uno, en la prueba, generalmente uno puede poner otro tipo de señal. ¿Ya? Nosotros estamos aquí asumiendo de que la señal es rectangular. Independiente de la señal, siempre una bipolar nos va a dar esta expresión. ¿Ya? Súper importante. ¿Ya? Independiente de lo que usemos nosotros, vamos a poner el orden. Independiente de lo que usemos nosotros, ¿ya? Contenido. Porque súper importante. ¿Ya? Independiente de lo que usemos nosotros como señal, ¿cierto? De pulso, siempre llegamos a la misma expresión. Y de hecho, ya aquí uno puede hacer su formulario, ¿cierto? En la prueba puede ser que nosotros digamos que usamos otra señal, ¿ya? Una cosenidad. ¿Ya? Entonces, obviamente, va a tener que calcular solamente la transformada de Fourier de esa señal, ¿ya? Porque el resto está listo, ¿ya? Esto es igual. De hecho, a lo mejor así igual cuesta un poco aprendérselo o copiarlo, ¿cierto? Pero aquí sale una identidad que nos sirve harto. Yo no sé si lo recuerdan esto, pero en la forma compacta es lo mismo, ¿ya? Por aquí nosotros tenemos una función senoidal. Seno al cuadrado. Ahí está.
Me equivoqué. Este es arriba. Va un 2. Ya, fíjense que en todo el rato no llegó nadie más. Sigue los mismos 4. Entonces llegamos a esta expresión. ¿Ya? Y nos quedan 4 minutos. ¿Dudas, consultas hasta el minuto? No, profe, ninguna. Perfecto. Está claro, ¿no? ¿Sí? Entonces esto de aquí, como les decía, es la densidad espectral de potencia. Este de aquí lo voy a borrar porque es lo mismo. Y nos falta, ¿cierto?, reemplazar la señal analítica que se usa como señal pulso. Esto se va. ¿Ya? Yo borré, pero aquí ya todos se acuerdan de que es una eh, sampling, ¿cierto? Al cuadrado. Ahí. Este es 2. Este lo copié, ya, lo tenía hecho, así que este es sample al cuadrado. Recuerden que usamos una función de ancho tau. Ups, ahí sí. El ancho puede ser determinado de cualquier forma. Entonces uno al ver esta expresión se da cuenta, ¿cierto?, que tenemos una sampling al cuadrado multiplicado por una senoidal al cuadrado. Y eso es bastante importante porque el espectro de la señal ya, no es ya directamente una sampling al cuadrado, sino que va multiplicado por el seno. Y el efecto que produce el seno, ¿ya?, este de aquí, es que en el origen, ¿cierto?, el seno es cero. ¿Ya? Entonces hay que imaginarse que tenemos por un lado la sampling al cuadrado, ¿cierto?, que ya la conocemos, multiplicado por una función senoidal. Y aproximadamente nos está dando un espectro de esta forma. ¿Ya? El polar, ¿cierto?, nos da esta señal de aquí, que es la sampling, ¿ya?, en el 4pi partido por t sub b. Y la bipolar, ¿cierto?, si nosotros tenemos un tau elegido de manera apropiada, nos va a dar, ¿cierto?, sigue la curva del sample, pero la función senoidal parte en cero y llega hasta 2pi partido por tb. Y después sigue el otro periodo. Entonces agrega el cero del origen y el primer cero, que en el primer 2pi que aparece, o en el primer pi que aparece de la función senoidal. ¿Ya? Entonces eso hace de que nosotros tengamos un mejor espectro que la función polar. ¿Ya? De hecho, si nosotros pensamos que este es el ancho de banda de la señal polar, nosotros podemos decir que efectivamente estamos reduciendo a la mitad, pero ese efecto se lo da a función senoidal. ¿Ya? Casi independiente de lo que nosotros elijamos como tau, nosotros tenemos un ancho de banda, ¿cierto?, que depende solamente de este término, ¿ya?, que es 2pi partido por t sub b. Ahí nosotros tenemos el primer cero. Bueno, si no reemplaza aquí, ¿cierto?, el omega queda 2pi partido por tb, el tb se va con el tb, el 2 con el 2, queda seno de pi y seno de pi es 0. ¿Ya? Es independiente del ancho de banda que uno pueda tener acá. Cuando nosotros tenemos el caso de la polar, y el ancho de banda, ¿cierto?, va a depender del tau, ¿ya? Porque el primer corte está dado por el tau. De hecho, podemos hacer coincidir, ¿cierto?, el tau con el ancho máximo, ¿ya? Si tau, ¿cierto?, es igual a t sub b, nosotros vamos a tener este corte de aquí, el primero. Si es t medios, t sub b medio, ¿cierto?, va a seguir esta línea que está en rayita, ¿ya? Por su parte, para el caso
bipolar, da lo mismo en la elección del tau, siempre el ancho banda va a estar en 2 pi por t por t, dado por la función sanidad. ¿Ya? Y esa función sanidad, recuerden, aparece porque aparecen los términos negativos de la codificación, ¿cierto? Alternada del signo 1, del signo del 1 para el bit 1. ¿Ya? Bit consecutivo, ¿cierto? Se alterna el signo. Entonces ahí nos va a dar, ¿cierto? La forma del espectro para el bipolar. Ya tenemos el polar por un lado, ¿cierto? Y tenemos el bipolar. Nos falta ver el caso on-off, que hoy día no vamos a alcanzar a verlo. 9:31. Jóvenes, ¿alguna duda, consulta? ¿Comentario? Si no, No, quedamos. profe, ¿Ah? ninguno. No, profe, ninguno. Perfecto. Entonces quedamos hasta aquí. Ya. Ya, jóvenes. Estamos entonces. Yo después voy a subir la clase. ¿Ya? No voy a subir ninguna, como les decía, muchos problemas con internet. Ya, profe. Y nos estaríamos viendo la próxima semana. Que Ya, tengan profe, nos vemos. que trabajen bien y les resulte todo bien. Chao, muchachos. Chao, profe, que esté bien. Chao, chao. Ya, profe.